Señores, Abinader no será candidato en las elecciones del 2028, pero recibe ataques como si lo fuera. Los principales líderes de la oposición, dígase Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y también Danilo Medina, que ha salido de su encierro político del Partido de la Liberación Dominicana, han hecho sus más recientes declaraciones o han convertido sus declaraciones recientes en un enfrentamiento directo con el mandatario. Este también le responde. Hay un match allí interesante. Tú me dices y yo te digo. Abinader sugirió, por ejemplo, hace poco comparar la capacidad alimenticia con datos internacionales. Fernández, en cambio, lo invitó a caminar por una provincia del país. Hay funcionarios que también se suman a este debate, entiendo que a ese nivel, porque la oposición no les está haciendo caso a ninguno. Hacen críticas generales, por ejemplo, de la electricidad. Hoy la Fuerza del Pueblo hizo una crítica al sector eléctrico, el PLD lo hizo hace semanas atrás, han hecho críticas a la parte de la salud, a la parte también de la educación, pero no personalizan, están enfocados casi siempre en la figura del presidente de la República, por lo que cualquier cosa que pueda decir en respuesta a uno de estos líderes principales, cualquier funcionario, bueno, queda, lo digo por Eddie, que vi que leí algo ahí, el amigo de Proconsumidor. A veces es mejor no participar de algunos debates. Esa es mi posición en torno a eso. Pero bueno, el que quiera brillar allí termina, bueno, en el medio, aunque sea por 3 segundos. Abinader, retomando el tema, no podrá ser candidato en el 2028. Recuerden ustedes que él mismo impulsó una reforma que limitó, entre comillas, de manera permanente la reelección presidencial de manera indefinida. Aún así, continúa siendo la figura que genera más ataques y descalificaciones de la oposición, como si él fuera el candidato. La explicación más inmediata que uno puede obtener de esto es que el gobierno es inseparable del presidente. Si Abinader fracasa en su gestión, cualquier aspirante que venga del Partido Revolucionario Moderno, cualquiera que intente sucederlo, va a llegar entonces evidentemente que debilitado, además de que tiene que trabajar en la creación de todo un perfil presidencial, que la gente lo asimile. Eso no es fácil, eso no es fácil. Eso es un trabajito pesado, pero si llega en estas condiciones con un gobierno debilitado, entonces la tendría difícil, de ahí que la oposición ataque tanto. Atacar al mandatario es en consecuencia golpear indirectamente a todo el partido oficialista, así lo ha entendido la oposición. También cargar en contra de los precandidatos del PRM es básicamente usted darles una visibilidad a alguien de manera anticipada, y esto es complicado porque estaría trayéndolo a un campo protagónico y no se quiere eso, que lo obtengan ellos por su propia cuenta a lo interno de su partido. Por eso, mientras los aspirantes del oficialismo recorren el país, las flechas opositoras se dirigen al Palacio Nacional en un entorno de campaña electoral anticipada. La lista de quienes han mostrado interés en la candidatura presidencial del PRM es bastante amplia. Por ahora, ninguno del grupo logra consolidarse, mirándolo desde afuera, como una figura de referencia. Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; David Collado, que es ministro de Turismo; la vicepresidenta Raquel Peña, también que se perfila como heredera de esa línea de continuidad y que representa, tal vez, eso lo digo yo, al sector de Luis Abinader, mientras que Víctor de Asa, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, probablemente Guido Gómez Mazara, otros más que aparecen por allí, Wellington Arnaud también, ¿por qué no? El dilema es que, a pesar de estas figuras, ninguna logrará convertirse en la carta visible si Abinader fracasa inicialmente en su gobierno. De ahí el ataque de los agentes de la oposición. Decir que el PRM el próximo año, me parece que entre junio y julio, tiene la tarea de escoger la dirección de su partido. Eso incluye presidencia, secretaría general y otros puestos, otras vicepresidencias y puestos provinciales y zonales. En sentido general, la estructura del partido tienen que escogerla en una convención que debe ser interna, cerrada, participando allí los PRMistas, como debe de ser, porque es en su partido. Casi siempre esta jornada, bueno, se hace por consenso, se dice, bueno, vamos a poner a fulano de presidente, a este de secretario general.
La historia del PRM, que es una historia bastante corta, aunque ellos vienen del Partido Revolucionario Dominicano, a algunas personas les gusta unificar ambos periodos, pero hablando netamente del PRM, hasta el momento han dividido las dos funciones principales de la organización entre los dos liderazgos hegemónicos, dígase Luis Abinader e Hipólito Mejía. En el caso de, ha sido el caso desde su fundación, vamos a decirlo así, de esa manera. Inicialmente era presidente de la entidad Andrés Bautista y secretario general era, me parece que el mismo Orlando Jorge Mera, y posteriormente, bueno, se decidió en base a un consenso que se hizo que José Ignacio Paliza fuera su presidente, Carolina Mejía su secretaria general, y ellos se han mantenido ya por 2 periodos. Es probable que Carolina no pueda continuar al frente de la secretaría general porque se va a dedicar a recorrer, ¿verdad?, como precandidata presidencial las calles del país, y se entiende entonces que por Abinader ser una figura de salida, le toca, y así se ve, la presidencia del partido como una forma de aglutinar su liderazgo y de, bueno, de marcar la línea estratégica. Así que para mucha gente, y esto a menos que él mismo diga que no, y de Abinader usted puede esperar cualquier cosa porque es un político impredecible en muchos aspectos, no va con el librito. Podría él decir que no va a ocupar la presidencia del PRM, que será, no sé, otra persona, lo que sea, lo que pueda surgir, pero a menos que eso suceda, es casi un sí o sí que Abinader será el presidente del Partido Revolucionario Moderno, por lo que uno puede esperar que en base a tener un equilibrio en la organización, posiblemente la Secretaría General siga en manos del grupo que lidera Hipólito Mejía y o su heredera política, en este caso Carolina Mejía. Vamos a ver, ellos tienen que resolver eso primero para posteriormente ya en las fechas electorales elegir su candidato presidencial. No será fácil, no será fácil. Este es un momento muy único en cuanto a política se refiere. La oposición está bastante ácida y usted podrá decir el PLD ya no representa nada. Ajá, esa oposición que ellos están haciendo, independientemente de que tal vez hayan perdido gran parte de la preferencia electoral que tuvieron en algún momento, se siente la oposición que hacen, y por supuesto lo mismo podríamos decir con la Fuerza del Pueblo, que es la principal fuerza opositora del país. Así que hay 2 focos, ellos están haciendo lo que deben, de hecho lo reconocen algunos legisladores del propio oficialista Partido Revolucionario Moderno, están haciendo oposición. La oposición es para hacer oposición. Aquí hubo un tiempo donde el PLD gobernó sin oposición, literalmente, porque el PRD se dividió y pasó todo lo que pasó. Estaban enfrascados en sus propias luchas y no podían prestarle atención a los temas de interés nacional. Y aunque el PLD no sale de una, de problemas que surgen de candidatos, de aspirantes, de líderes que se van, esto, lo que sea, la Fuerza del Pueblo se ha mantenido, y el PLD, pese a esas debilidades que tiene estructurales, todavía hace una muy buena oposición, presenta datos, hace propuestas, y eso, aunque usted cree que no hace nada, termina creando una percepción generalizada, por lo que el PRM está en la obligación de cerrar filas hacia adentro y de elegir de manera sabia su candidato presidencial y de abrazarlos entre todos, de manera unificada, para evitar entonces perder el poder en el año 2028.